Días, profesor y compañeros. En esta oportunidad me comunico con ustedes para expresar lo que es mi investigación. Mi nombre es Angel Colmenares y estaré con ustedes en esta oportunidad. Comencemos por definir nuestro tema principal, que es la investigación cualitativa. ¿Qué es la investigación cualitativa? Para Kressel 2014, John Wynne Kressel es uno de los autores más citados en el campo de la investigación cualitativa. Él la define como un enfoque de investigación que explora los fenómenos en su contexto natural, buscando entender cómo las personas dan sentido a sus experiencias y los significados que atribuyen a ellas. Según Kressel, los métodos cualitativos incluyen entrevistas, grupos focales, observación y análisis de documentos, entre otros. Se centran en comprender la perspectiva de los participantes. ¿Qué no quiere decir Kressel en su definición? Básicamente Kressel nos indica que la investigación cualitativa se centra en el análisis, en la observación, se centra en la forma en la que nosotros podemos interpretar o analizar resultados, documentos, entrevistas. Básicamente es la forma en la que nosotros definimos un contexto o la forma en la que analizamos un contexto mediante los diferentes métodos de investigación. Kressel nos indica que en su investigación que la investigación cualitativa se basa en comprender la perspectiva de una persona, el sentido de una persona o la visión de una persona, porque yo no puedo tener la misma perspectiva que tiene Juan y la que tiene Pedro. Básicamente se basa en entender esa situación por la que está pasando la persona o por la que se está investigando a la persona mediante las herramientas anteriormente mencionadas, como las entrevistas, los grupos focales, observaciones, todo esto analizando la información proporcionada mediante la investigación. Dentro de esta investigación cualitativa tenemos lo que es el paradigma sociocrítico. Este nos lleva a lo que es la investigación o acción participativa. Es un subgrupo del paradigma sociocrítico que va de la siguiente manera. Para Chemis y McTaggart para el año 2000, según Steven y Robbins, dos de los principales autores en este momento, la investigación, acción participativa, se define como un enfoque de investigación que implica una colaboración entre los investigadores y los participantes con el fin de investigar y mejorar las prácticas sociales, en general las condiciones de vida de una comunidad. Para estos autores, el objetivo de la investigación y acción participativa o IAP no solo es entender el problema, sino también actuar para mejorar la situación de los participantes. Básicamente Steven y Robbins nos mencionan en su investigación, en su propuesta, que la investigación y acción participativa no solamente busca determinar la investigación, realizar la investigación, ejecutar la investigación, sino que también busca proponer una acción participativa, busca proponer una solución, ya sea para un problema, busca proponer una solución para un problema o una mejora hacia una condición que no sea la más favorable. La investigación y acción participativa se utiliza mucho en la parte de los deportes. De hecho, hay grandes deportistas que aplican estas investigaciones en un partido, analizan la situación, analizan los paradigmas, analizan el entorno social, el entorno deportivo que se está desarrollando en ese momento, e inmediatamente proceden a tomar una acción. Las fases de la investigación y acción participativa se centran en identificar el problema. Debemos identificar cuál es el problema en el que estamos trabajando o en el que vamos a trabajar. Planificar o ejecutar un plan de acción que sea contundente con el problema. Tratar de ejecutar o planificar, desarrollar un plan de acción para la resolución de ese problema. Implementación de la acción. ¿A qué nos referimos con esto? Nos referimos a la manera en la que estamos implementando dicho plan, valga la redundancia, hacia el problema.
estamos tomando acciones, estamos tomando determinaciones hacia el problema. Y nuestra última fase es la reflexión y evaluación. En esta fase vamos a determinar básicamente lo que surgió de estos procesos anteriores, la evaluación de nuestro impacto, sea positivo o sea negativo. Vamos a determinar o hacer una evaluación de lo que fue para nosotros ese impacto en ese cambio de implementación a la hora de implementar esas acciones. Seguido de esto pasamos a lo que es el paradigma interpretativo. Según Schultz, 1967, el paradigma interpretativo se basa en el estudio de cómo las personas dan sentido a sus experiencias y cómo a través de las interacciones sociales construyen significados que son específicos de sus contextos y situaciones. Básicamente el paradigma interpretativo busca entender o se basa, como quien dice, en el estudio de las experiencias humanas, de la interacción social, de la interacción interpersonal con otras situaciones, tratando de entender de manera específica cómo esas personas interactúan dentro de un medio, cómo esas personas interactúan dentro de esa situación, tratando de comprender el sentimiento y tratando de comprender la forma o el pensamiento de aquella muestra o de aquella población a ser investigada. Una de las características del paradigma interpretativo es que es subjetivo, se basa en la subjetividad, es como quien dice, puede investigar A, pero también puede investigar a B, y tratando de entender de qué forma es el comportamiento de cada grupo, de qué forma es el comportamiento de cada situación. Hay otra característica que se basa en el énfasis, basa su énfasis en el sentido. No quiere decir esto que su énfasis va respaldado por lo que es de sentido común o de sentido ya experimentado, y se basa en la construcción social de la realidad. ¿Qué nos quiere decir esto? Que este paradigma interpretativo se desarrolla en entornos sociales donde donde las cosas funcionan no por una teoría o no por un pensamiento, sino por algo que sucede en el momento, algo que sucede en la actualidad. Luego tenemos lo que es los grupos del paradigma interpretativo. Tenemos la fenomenología hermenéutica. Fenomenología hermenéutica es un enfoque que integra la fenomenología y la hermenéutica para estudiar la experiencia humana. Este enfoque reconoce que la comprensión de los fenómenos está mediada tanto por la percepción subjetiva como por los contextos históricos, culturales, lingüísticos del individuo. Básicamente este es un tipo de estudio que se basa en contextos o antecedentes anteriores, como se menciona aquí, ya sean históricos, ya sean cultural o lingüísticos, de la persona que se está estudiando. Este enfoque se basa en la comprensión de aquellos fenómenos o en la comprensión de la experiencia humana, de la experiencia que ha tenido el individuo. Se basa en la comprensión de antecedentes pasados. Luego tenemos lo que es la historia de vida. Se entiende como un enfoque metodológico y epistemológico que busca comprender y analizar las experiencias individuales a través de relatos personales narrados por los propios sujetos. La historia de vida es un tipo de paradigma que se basa en la comprensión personal individual. Es decir, no es la misma historia para Juan que para Pedro. Cada uno tiene una comprensión diferente, una percepción diferente de lo que fue esa experiencia. Por ejemplo, un ejemplo muy claro sería igualmente, o podemos poner el deporte. Hay jugadores que llegan a ser jugadores profesionales, como hay otros que lo toman como un hobby. Es ahí donde entra la percepción de cada persona de su experiencia personal. Luego tenemos la etnografía, que va definida como
El objetivo de la etnografía es entender cómo las personas viven y experimentan el mundo desde su propia perspectiva y cómo interactúan dentro de su contexto social y cultural. Es un proceso de, hacemos énfasis, observación participante que permite al investigador sumergirse en el entorno de sujetos estudiados para captar de manera holística sus formas de vida y cosmovisión. ¿Qué nos quiere decir la etnografía? Bueno, la etnografía básicamente nos da a entender que es un enfoque metodológico que se utiliza principalmente en las ciencias sociales, como la antropología o la sociología, para estudiar y descubrir a profundidad, ya sean situaciones culturales, comportamientos, costumbres, creencias y grupos etnológicos de esa categoría, o es decir, grupos sociales específicos para ser más detallado. Es la manera en la que podemos entender cómo las personas viven o cómo experimentan el mundo desde un contexto particular o desde una observación particular. Luego tenemos lo que es la teoría fundamentada, que se define como es un enfoque metodológico cualitativo que se utiliza para desarrollar teorías en datos empíricos, es decir, a partir de la observación directa y el análisis sistemático de los datos recogidos en el campo. La teoría fundamentada básicamente es la observación directa y el análisis sistemático de las relaciones o de las experiencias. Estos datos o estos informes son recogidos dentro de un campo, como quien dice, global, para de esta manera de determinar de una forma específica o buscar construir teorías de manera inductiva. Básicamente la teoría fundamentada, como lo mencionó, creo que fue Bernie Herrera, fue desarrollada por los sociólogos para el estudio de esas reflexiones y adaptables a la realidad de la sociedad. A lo largo del tiempo, la teoría fundamentada ha sido refinada y modificada por diferentes investigadores. Luego tenemos lo que es el interaccionismo simbólico. Lo definimos como es una corriente teórica dentro de la sociología que se encarga en cómo las personas crean significados a través de interacciones sociales. Según este enfoque, los significados y las realidades sociales no son fijos ni universales, sino que se construyen y negocian constantemente a través de las relaciones interpersonales. Básicamente, el interaccionismo simbólico se basa en las experiencias, en la interacción que tenga un individuo con la sociedad, y ponga en juego sus emociones, sus relaciones interpersonales, el ser mismo, ponga en juego todas aquellas cosas que él conoce. Él básicamente, a partir de estas ideas del interaccionismo simbólico, ha desarrollado, como que dice, principales corrientes de la sociología cualitativa. Es decir, el interaccionismo simbólico, las personas no reaccionan simplemente a estímulos externos, sino que también interpretan los significados y estímulos internos, ya sea de los sentimientos y de lo que ocurra en su entorno social o en su entorno relacional, con el entorno en el que se relacionan. Bueno, esto ha sido todo, lo dejo con mi compañera. Muchas gracias. Buen día, mi nombre es Riham Hamshu y dando continuidad a lo expresado por mi compañero, en esta oportunidad estaré hablando de los paradigmas de la complejidad y el paradigma integral holónico. Paradigma de la complejidad. El paradigma de la complejidad es un enfoque científico y teórico que busca emprender los fenómenos complejos como sistemas dinámicos. Se basa en la teoría de sistemas,
la informática y la cibernética, y se diferencia de los conocimientos tradicionales de la física newtoniana, la lógica positivista y las matemáticas simétricas. El paradigma de la complejidad puede aplicarse en diversas áreas, como las ciencias sociales y la educación. Puede ayudar a generar propuestas innovadoras para resolver problemas complejos, que escapan a las limitantes de los modelos clásicos monodisciplinares. Investigación de la complejidad. La investigación de la complejidad es una forma de analizar y reflexionar sobre aspectos de la naturaleza, la sociedad y el pensamiento a través de un paradigma científico emergente. Este paradigma implica una nueva manera de entender y hacer ciencia que va más allá de los límites de la ciencia moderna. El paradigma integral holónico. El paradigma integral holónico es un enfoque que integra y relaciona los conocimientos y descubrimientos de la humanidad y que une la ciencia con la espiritualidad. Podemos decir que se trata de un metaparadigma que busca la unidad en la diversidad y que se enmarca en un lenguaje que articula lo cualitativo y lo cuantitativo. Investigación multimétodo. La investigación multimétodo es una estrategia de investigación que utiliza 2 o más procedimientos para estudiar un mismo fenómeno u objeto de estudio. Se aplica en diferentes momentos del proceso de investigación, como la concepción de la investigación y las preguntas asociadas. Este enfoque se basa en la idea de que la realidad no es sencilla ni predecible de estudiar. Por lo tanto, se plantea que la complementariedad que ofrece el enfoque multimétodo es enriquecedora para mejorar y hacer más precisa la capacidad de comprensión del investigador. Muchísimas gracias, eso fue todo.